Buenas noches a todos. Estos estudios psicoanalíticos constituyen la plasmación escrita de una extensa y prolongada tarea de exploración en torno a los factores vinculados con la transmisión psíquica intergeneracional e inconsciente y también con la identificación. La colección está compuesta o dividida en 4 partes. Las 3 primeras fueron volcadas en los tomos 1 a 9 y se refieren a las teorías identificatorias de Freud, Melanie Klein y Lacan. En la 4ª parte, tomo 10, he expresado mis ideas personales, mi perspectiva personal sobre estos mismos temas. No me extenderé mucho más en esta apertura. Diré solamente que he solicitado al doctor Valentín Barenblit y a mis compañeros del Nou Espai Obert que hiciesen un comentario acerca de un aspecto, una idea, una frase que más les haya interesado. Estoy muy agradecido a todos y cada uno de ellos. Cedo la palabra al doctor Valentín Barenblit. Estimados colegas, amigas, amigos, señoras y señores, bona nit, buenas noches. Con sentida emoción, expreso mi gran honor y placer por iniciar esta forma tan novedosa de comentar libros recién publicados. En este caso, se trata de Los estudios psicoanalíticos de Víctor Corman acerca de la transmisión psíquica intergeneracional, inconsciente y especialmente sobre la identificación. Deseo destacar que estos 10 tomos son el producto de varias décadas de estudio, de reflexión teórico-clínica y de una investigación bibliográfica muy amplia del autor que abarca los aportes más calificados de las diversas corrientes psicoanalíticas y contiene, además, valiosas referencias literarias. Recuerden ustedes que Víctor publicó su primer libro sobre este tema en 1977. Las teorías, las técnicas, la diversidad ideológica y los variados contextos de nuestra disciplina fueron meticulosamente estudiadas por Corman y expuestas en esta edición, dividida en las 4 partes que el autor mencionó hace unos pocos instantes. Por señalar solo algunos aspectos tratados en el tomo 1, mencionaré el concepto de introyección, acuñado y desarrollado en 1909 y en 1912 por Sándor Ferenczi y que fue reformulado por Freud, Klein y Lacan. El primero lo incluyó en 2 contextos. 1. En la construcción de la realidad por parte del sujeto psíquico. Y 2. En su teoría estructural de la identificación, aunque esta última requeriría de una introyección previa y de un proceso posterior poco aludido en la literatura psicoanalítica, que Víctor nos lo recuerda claramente. Es el concepto freudiano de la apropiación. En los tomos 3, 4 y 9 de su obra, trata nuevamente este mecanismo internalizador desde la teoría kleiniana y lacaniana. El tomo primero comienza con un generoso, detallado y exhaustivo parágrafo dedicado a los agradecimientos. Mención especial merece el capítulo denominado Presentación, en que el autor, con su gran capacidad de síntesis,
nos da un panorama general y muy preciso de estos 10 volúmenes. Para finalizar, quiero expresar nuevamente mi gratitud a Víctor Corman y a vosotros por vuestra presencia y atenta escucha. Muchas gracias. En el tomo 2, Víctor nos habla de la teoría identificatoria freudiana. Nos lo describe como un mecanismo mental inconsciente gracias al cual se constituye el aparato psíquico. Freud lo había estudiado y de diferentes perspectivas, y lo que hace Víctor es hablar de las características que están presentes en este mecanismo, ¿no? Nos habla de la energía pulsional, del papel activo del sujeto, de los mecanismos psíquicos que intervienen, de la presencia de elementos mitológicos, pero sobre todo lo que me resultó novedoso y de gran utilidad es el hecho de que el estudio comparativo que hace de Klein, Lacan y Freud. Hay un esquema en particular donde se ve muy bien todo esto, se nos muestra, ¿no? Por ejemplo, las diferencias y similitudes entre estas tres teorías. Freud enumera las diferentes identificaciones que hay: la histérica, las primarias, las narcisistas, edípicas, oníricas, de masas, mientras que Klein únicamente habla de dos, de introyectivas y proyectivas, y Lacan de otras dos, simbólicas e imaginarias. También se puede ver la diferencia que hay en relación a los elementos mitológicos, que para Freud tuvo un gran peso, porque él creía en una relación recíproca entre mitología y psicoanálisis, y de ahí surgieron conceptos clave como son narcisismo, complejo de Edipo, castración, mientras que para Klein las alusiones mitológicas fueron escasas y Lacan se basó únicamente en un análisis estructural. Como he dicho anteriormente, los elementos mitológicos tienen un gran peso. Voy a comentar el mito de Narciso que nos habla Víctor, que nos habla de la versión de Ovidio. Bueno, el hecho de que Narciso muera ahogado viendo reflejada su propia imagen, esto me llevó luego a Lu Andrea Salomé, que quise hacer como un pequeño comentario, que es que ella se anticipó a Lacan en el Estadio del Espejo, y lo que dice es que Narciso no es que se ve reflejado en un espejo artificial, sino que se ve en el de la naturaleza, no viéndose únicamente reflejado él, sino él formando parte de un todo. Y como el narcisismo, al final la ilusión lo que pretende es recuperar esa unidad perdida. Víctor nos describe el mecanismo que se pone en marcha en el narcisismo, que es el de la incorporación, haciendo que el objeto se integre en el yo y que sujeto y objeto tengan una relación absoluta, desapareciendo las diferencias. La verdad es que toda la obra de Víctor me pareció una obra que la recomiendo y se puede utilizar de referencia para personas que, como yo, llevamos pocos años en la profesión, y la manera en que está detallada su teoría, y así como también el estudio comparativo que hace entre Lacan, Freud y Klein, me ha permitido a mí en particular profundizar mucho sobre puntos, y también agradezco el hecho de que huye de un lenguaje excesivamente cargado y facilita su lectura y comprensión. Víctor Corman, doctor, mestre i amic. En primer lloc, dir que la lectura del teu diàleg amb Melanie Klein m'ha permès introduir-me de nou amb la seva obra, i a la manera d'un passeig he pogut acostar-me a la psicoanalista dona, apassionada i pionera de l'anàlisi amb nens petits. Del recorregut que fas per Klein, valoro profundament tant la transmissió summament clara que fas dels conceptes kleinians com la riquesa de les teves aportacions. D'aquestes tinc el goig d'esmentar-ne algunes. En primer lloc, el neologisme, com tu en dius, jo objetos. En una sola paraula tens l'habilitat de condensar i explicites la funció entre el jo primigeni kleinià i els objectes en els primers mesos de vida. També l'avantcup, el passat que determina el present i el futur, en contrapartida a la precup, està clar. M'ha agradat molt, Víctor, la riquesa amb què argumentes l'accent estructural del concepte kleinià de posició,
tot i que Klein mai va caracteritzar les seves posicions com a estructures. En la contraportada, amb lletra teva, hi dius: según Klein, las posiciones esquizoparanoides y depresivas eran oscilantes y se podía pasar de una a otra con fluidez. Explicites molt clar, sense cap dubte, que la teoria kleiniana és instintivista, endogenètica i constitucional. I tot i que Klein fa referència diverses vegades en la seva obra a la importància de la vida psíquica dels pares, la seva teoria no pensa en la transmissió psíquica intergeneracional. Ho dius molt clar, Víctor, que per Klein l'objecte no és identificant. No puc deixar d'esmentar el gran esforç en ordenar l'ampli ventall i a vegades confós de mecanismes de defensa kleinians, així com l'exhaustiva comparació que vas fent amb Freud i Lacan. I els teus quadres ja coneguts sinòptics, i etc, etc, etc. Víctor, les teves anades i vingudes, els teus viatges constants de Klein a Lacan i de Lacan a Freud, amb una exquisida capacitat didàctica, permeten aclarir els trets diferencials de cadascú i penso que fan dels teus estudios psicoanalíticos una obra genuïna. Gràcies, moltes gràcies i mil felicitats, Víctor. A mí me ha correspondido hacer algún comentario sobre alguna idea, alguna cosa que me haya suscitado la lectura de este tomo cuarto, que es uno de los 3 tomos que los estudios psicoanalíticos dedican a la teoría de Klein. Lo que hace a la identificación y, bueno, recoge sobre todo los 2 conceptos fundamentales, el concepto de angustia y el concepto de fantasía, y otros de la teoría lacaniana, poniéndolos, como hace toda la obra, en permanente diálogo y discusión con semejanzas, diferencias, similitudes con lo que dice Freud a propósito de esos conceptos, con lo que dice Lacan. Pensando en hacer alguna aportación muy breve, se me ocurría traer el título de una de las obras de Klein, Envidia y gratitud. Y envidia y gratitud porque creo que la lectura de los estudios psicoanalíticos, no solo del tomo cuarto, sino de los estudios psicoanalíticos en general, los 10 tomos, despiertan perfectamente estos 2 sentimientos, envidia y gratitud. De la envidia, como es uno de los sentimientos menos políticamente correctos, no voy a hablar mucho. Entonces hablaré más de la gratitud. La gratitud que me parece que le queda al lector, que le va a quedar a los futuros lectores hacia el autor de la obra, por haberse tomado este trabajo, el trabajo de hacer no solamente el rastreo bibliográfico, sino también esa comparación permanente, ese poner a dialogar a los autores, a las 3 teorías, con total honestidad, no haciéndoles decir lo que no dicen, destacando semejanzas, diferencias. Y también gratitud, quería decir, esto me parece importante, no solamente por lo que los estudios psicoanalíticos son, también por lo que no son. Y quiero decir con esto, agradezco mucho de esta obra que no sean unos estudios dogmáticos, que sean abiertos, que pongan en juego permanentemente las teorías a dialogar, a discutir. Y en mi caso particular, seguramente no voy a ser la única, gratitud porque, dado que yo nunca me he identificado, a propósito de las identificaciones plenamente, con la manera de pensar el psicoanálisis, de escuchar la clínica de Klein, no lo pude hacer. La gratitud se refiere a que la lectura, concretamente de este tomo cuarto, me ha permitido como un redescubrimiento de Klein, sobre todo por lo que hace al estudio extenso de los 2 conceptos fundamentales que trata, que son la angustia y la fantasía. Yo estoy segura que de aquí en adelante muchas generaciones de psicoanalistas van a tener ahí en su biblioteca los estudios psicoanalíticos.
No haré una larga lista de reconocimientos y elogios a la labor de Víctor Corman, tanto de divulgación como profesional, creo que es algo que todos conocemos, pero sí quería hacer una mención especial a una característica suya que lo define no solo como profesional y colega, sino como ser humano, y es su gran generosidad. Creo que esta característica se demuestra en querer compartir con todos los que hacemos el Nuevo Espai Obert el festejo por esta publicación de sus estudios psicoanalíticos y también por el trabajo que ha hecho con estos estudios psicoanalíticos. Son de un enorme capital para todas las generaciones de analistas. En mi trabajo con la lectura en Melanie Klein me pude encontrar con aspectos que despertaron mi interés por dos condiciones fundamentales que yo pude percibir en el texto, y uno es este punto que ella destaca de forma reiterada, que es lo innato, lo constitucional en el ser humano que trae cada niño, y por otro lado este concepto de que las relaciones objetales se encuentran presentes desde el inicio de la vida. Este entrelazamiento entre lo innato y lo relacional desde un comienzo permite pensar una constitución psíquica en movimiento. En principio este punto innato me inquietó porque parecía que podía funcionar como cierta condena, pero luego Melanie Klein, al menos en la tercera parte de su obra, permite un juego de un aparato psíquico más activo, en movimiento, dinámico, ¿no? Nada es rígido. Lo relacional está vinculado con lo innato y a lo largo de toda la vida esto se va entrelazando, y por este motivo el aparato psíquico se mueve, ¿no? No hay nada que quede tan rígido que no pueda pasar algo que lo modifique, ¿no? De esta manera, a mí la riqueza del texto me hizo no tener conceptos rígidos. Pensaba un poco la clínica, ¿no? Y pensaba en estos padres de adolescentes que siempre vienen y nos dicen, le di a los dos hijos lo mismo y sin embargo no sé qué pasó con él. Y realmente creo que este es el desafío que tenemos como padres, ¿no? Que cada niño trae algo al mundo y que quizás eso nos supone entregar, hacer algo distinto, y ese es el desafío. No hay recetas, no hay algo que hacer. Hay que quizás estar dispuestos a poder escuchar eso diferente que cada uno trae para aportar algo nuevo, ¿no? También, si bien los textos tenían su conceptualización teórica, me permitían todo el tiempo hacer referencia a la clínica, y pude pensar también en estos casos donde hay una gran historia de desolación, y yo siempre me pregunto qué pudo hacer en esta persona para que algo lo rescatara, ¿no? Y quizás el concepto de rescate no siempre está en el otro, no todo se construye en el otro. Hay algo que se puede traer en ese bebé de nacimiento que también lo rescata. Y me parecían cosas como muy ricas que daban respuesta a muchas cosas que uno va pensando en la clínica, y por eso creo que el lugar que tienen estos estudios psicoanalíticos para mí son ricos, porque nos permiten recorrer a Melanie Klein, a Lacan y a Freud sin intentar adoctrinarnos, y abriendo la posibilidad de reconocer en cada uno conceptos que podemos incorporar a nuestro capital teórico y clínico. Y espero que este sea el valor que pueda tener para todos aquellos que se acercan a estos textos. Hola Víctor, es un placer poder compartir contigo y con todos vosotros la presentación de la colección Estudios Psicoanalíticos. Voy a comentar el capítulo que dedicas a los vínculos entre las ciencias sociales y la teoría identificatoria lacaniana. El texto me ha resultado claro, profundo, escrito con rigor. Las teorías de Freud, Lacan y Melanie Klein se relacionan y enriquecen con tus aportaciones. Los conceptos importantes que van surgiendo se definen, convirtiendo la lectura en un diálogo abierto y vivo con nuestros maestros del psicoanálisis. Víctor, dar la posibilidad de que otros, incluso con el paso de los años, puedan tener acceso a tu experiencia para seguir elaborando, posee el gran valor de la transmisión. Es una contribución a crear el necesario enlace
que liga a una generación con otra. Aún y así, la trama siempre se mostrará incompleta y nos hará seguir tejiéndola, trabajando y reflexionando. El recorrido histórico que planteas me ha hecho pensar algunas cuestiones. Todo proceso de creación requiere un tiempo de maduración. En un primer momento, Lacan se aleja tajantemente de las teorías de Freud, bajo la influencia de otras disciplinas, como la sociología y la antropología. Tuvieron que transcurrir 15 años, momento en que se adhiere al pensamiento estructuralista de Lévi-Strauss y la lingüística de Saussure para iniciar el retorno al padre del psicoanálisis. Para diferenciarse de él, necesitó profundizar en sus teorías, para luego reconducirlas hasta su propia elaboración. Se pueden traicionar los orígenes, pero no por ello borrar sus huellas, huellas que le posibilitaron, al cabo de los años, volverse lacaniano. Cada uno de nosotros, con nuestra experiencia y dedicación, contribuimos y somos protagonistas de la trama psicoanalítica. Nuestra huella queda en nuestras consultas día a día, donde nuestros pacientes nos han dado la posibilidad de acompañarles en un pedacito de sus vidas. Alejándose de sus historias, podrán volver a ellas aceptando sus marcas. Esto precisamente es lo que va a darles la posibilidad de reconducir su propia vida. Gracias a todos ellos por sus contribuciones. Nos acercas también a las cualidades de nuestros maestros como investigadores. Un trabajo riguroso y abierto al cuestionamiento. El psicoanálisis, por muchas modificaciones o dudas que atraviese, el rigor, la relación con la clínica y con otras disciplinas se hace incuestionable. Gracias. Querido Víctor, he leído con atención el libro que me pasaste sobre lógica en general y sobre la lógica identificatoria lacaniana en particular. Más que comentarlo, me gustaría transmitir una sensación que tuve mientras lo leía, una sensación de recuperación de un tiempo antiguo, muy antiguo, incluso anterior a nuestra propuesta del Espai Obert, la primera, la del 87. Me pregunté, ¿por qué la lectura de este libro en particular me ha ocasionado esta sensación cuando he leído muchos otros libros tuyos? Me dije, hay un manuscrito. En algún momento me pasaste un manuscrito sobre la lógica de Peirce, que tiene mucha importancia en este volumen, y que debo tener por alguna parte. Me fui al archivo del despacho y milagrosamente lo encontré. Estaba, para mi gran sorpresa, escrito en francés. Comencé a leerlo y en el primer párrafo me emocioné, porque pedías excusas por expresarte en una lengua que no era la tuya y por pedirle al auditorio un esfuerzo que añadir al esfuerzo de la dificultad del tema en cuestión. Un esfuerzo, decías, que iba a ser casi tan grande como el que habías hecho tú para expresarte en una lengua querida pero ajena, una lengua que no era la tuya. Víctor, ara que t'expresses tan naturalment en català, vull emprar aquesta llengua per agrair-te. Per agrair-te no la publicació d'aquest volum, ni la publicació de tota la col·lecció, sinó per agrair-te la facilitat del teu lèxic al expressar coses que són veritablement complexes. Per exemple, aquí hi ha la qüestió de la veritat i la qüestió de la realitat, que són molt difícils, però jo estic segur que qui les llegeixi les entendrà perquè estan transmeses d'una forma molt planera. Igualment que estic segur que fa 35 anys, quan vas fer la presentació a París, també, malgrat que no parlessis amb la teva llengua, et van comprendre. Perquè, Víctor, tu domines dos idiomes, el de la transmissió d'un saber i el del conreu d'una amistat. I m'has dit amb tots dos moltes coses al llarg d'aquests anys. Gràcies.
Hablar de la obra de Víctor es un gran honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque es difícil sentir que se le hace justicia a una obra tan interesante y tan extensa. Me voy a centrar en una aportación que hace Víctor, que está en el tomo 8, capítulo 6, cuando se habla del cuerpo en la teoría identificatoria lacaniana. Víctor establece una distinción entre cuerpo, escrito con minúscula, que sería el cuerpecito del bebé al nacer, y cuerpo, escrito ya con mayúscula y en cursiva, que sería el resultante de las identificaciones por las que este soma inicial va siendo irremisiblemente modificado. Estas identificaciones, esta transformación, tendría lugar a través del lenguaje. Hay que decir que esta distinción entre cuerpo y cuerpo en mayúscula no se halla presente en Lacan. Y aquí Víctor introduce una interesante conexión con la teoría de los incorporales de la filosofía estoica. Los incorporales vendrían a ser algo así como el efecto entre dos cuerpos cuando entran en contacto entre sí y se modifican. En palabras de Sexto Empírico, el filósofo estoico, cuando el escalpelo corta la carne, el primer cuerpo, el escalpelo, produce un efecto sobre el segundo cuerpo, la carne, que sería un nuevo atributo, el de ser cortada. Corman sostiene que es el encuentro entre el cuerpo del bebé y el cuerpo en mayúscula de ese otro para el niño o la niña el que atraviesa esa masa corporal modificándola. El resultante sería un cuerpo ya con mayúscula, un cuerpo atravesado por el significante, un cuerpo simbólico. Esto tiene una interesante conexión desde mi punto de vista con la teoría de la performatividad del género de Judith Butler y tremendamente conectado con el signo de nuestro tiempo. Para finalizar, podríamos decir que es el lenguaje, la cultura, corporizados en ese otro, los que atraviesan el cuerpo del bebé asignándole un género al nacer. Esto abre una ventana al cuestionamiento del esencialismo de la diferencia sexual. Quiero agradecerle a Víctor la oportunidad que me ha dado de participar en la presentación de su obra junto a otros colegas dedicada a las identificaciones según la teoría de Freud, Melanie Klein y Lacan. Me voy a referir particularmente al tomo 9 dedicado a las identificaciones en Lacan y particularmente al punto dedicado a la serie de Fibonacci, el número de oro y los números pitagóricos. En el texto de Víctor aparece con claridad el carácter fuertemente simbólico que tiene la serie de Fibonacci y esa musicalidad que desprende la sucesión de los números. Esa sucesión de los números no es azarosa, no es casual. Es una sucesión que tiene una cierta armonía, que tiene un equilibrio y que vemos aparecer en ella, tomando cualquier dos números de la serie, un abrochamiento retroactivo y sobre una anticipación lógica, lo que hace aparecer en el escenario el automatismo de repetición, ese automatismo que encierra en su interior la pulsión de muerte bajo esta forma estética. La serie de Fibonacci es una serie de expansión y armonía, de crecimiento y de orden, y como lo señala Víctor en el texto, si hacemos una mirada transversal y nosotros podemos ejecutar geométricamente una serie de cuadrados siguiendo los números de la serie, vemos que se dibujan en el espacio una espiral que se reproduce en el caparazón de los caracoles, en las conchas o en el crecimiento de las astas de ciertos animales, inclusive en las nervaduras de las hojas o en el dibujo de las telas de araña.
Esta geometría orgánica, automática, inmutable, se reproduce en el ser humano a través de obras artísticas donde se busca esa perfección que da la serie de Fibonacci, el número de oro y los números pitagóricos. Ello aparece en la pintura de Piero della Francesca, en los dibujos de Leonardo da Vinci, en los grabados de Durero y también en las catedrales góticas. ¿Qué es lo que esta mirada transversal impone ahí como una reflexión que me ha llevado a una cierta hipótesis? Es que hay entre la identificación y el orden estético una relación estrecha. El ser humano es un ser gregario, es un ser que necesita de los otros para su existencia y que en su estado primordial escapa de esa psicastenia legendaria, como lo llamaban los antiguos, de esa angustia primordial a través de la identificación. Algo similar aparece en el mimetismo de los insectos. No quiero hacer una semejanza entre el mimetismo y las identificaciones, simplemente tomar un cierto paralelismo. En el mimetismo, más allá de una función de preservar la vida frente a los depredadores, existe para algunos autores, para ciertos ensayos, una función estética, una búsqueda de la perfección a través del camuflaje y del disfraz. El ser humano también participa de esta forma estética. El ser aparece o desaparece en el mundo a través de las identificaciones. Allí están las máscaras, están los tatuajes, están las obsesiones, los fantasmas y los mitos que el hombre crea. Hay en la identificación una pasión por estética, un cierto encanto por lo estético que se extiende a otras formas de la vida. Quiero agradecerle nuevamente a Víctor la posibilidad que me ha dado de poder señalar esta transversalidad de su texto con mi lectura. El haber convivido cotidianamente con esta enorme tarea de Víctor en la escritura de estos 10 volúmenes me permite hablar justamente del Víctor que está detrás, o tal vez más bien dentro de estos volúmenes. Me permite hablar de su amor al conocimiento, de su pasión por la lectura, de su tesón y de su placer por la escritura. Víctor es poco afín a las ideas dogmáticas. Quiero aludir también a la infatigable capacidad de trabajo de Víctor. Horas y horas durante todos estos años dedicado a leer, a escribir, a investigar. Yo lo recuerdo junto al ordenador, pensando, tecleando, preguntándome cuando pasaba por allí, ¿esto que quiero decir se entiende? En un claro intento de aunar siempre lo riguroso y lo claro para poder transmitir. Cada minuto que él le podía robar al sueño o a otras actividades, volvía a su mesa de trabajo, volvía a sus libros. Víctor es un transmisor nato, es un hablador, es un comunicador. Y además es un generoso de la transmisión. Comparte los textos permanentemente, tanto con colegas experimentados como con los psicoanalistas en formación, a los que permanentemente trata de insistir para que se hagan un lugar en el psicoanálisis actual, con rigurosidad, con la creatividad que necesitamos y además, con las críticas que puedan hacer. Otro de los rasgos que yo quiero destacar es la libertad del pensamiento de Víctor. No es alguien afín a las modas, es alguien fiel a sí mismo, es alguien que defiende sus ideas, a veces diplomáticamente y a veces de modo muy vehemente. Finalmente quiero aludir al Víctor agradecido. No en vano, las primeras 4 páginas del tomo 1 son los agradecimientos tanto a su familia, a sus colegas, a sus amigos,
y a todos los que de alguna manera él siente que contribuyeron, ayudaron y apoyaron a que él pueda trabajar tan intensamente en estos escritos. Bien, a continuación haré unas breves pinceladas acerca del contenido del capítulo 2 del tomo 10. En este capítulo he intentado dar o crear un lugar específico para la identificación como categoría metapsicológica que dé cuenta del surgimiento de lo psíquico en el cachorro humano. Para ello he planteado 4 definiciones o caracterizaciones de la identificación estructurante que, por una cuestión de economía de palabras y para guardar la precisión y concisión que tienen, les leeré a continuación en ese tomo. Primera definición. La identificación estructurante es una operación subjetivante de carácter inconsciente que funda al sujeto psíquico. Esta definición no abarca la multiplicidad de conceptos y de factores que intervienen en la identificación, pero señala al menos 2 aspectos que a mí me parecen de fundamental importancia para la misma. En primer lugar, que ellas ocurren a espaldas de los involucrados, es decir, es una operación inconsciente. Y en segundo término, que ella engendra instancias y sistemas estables y permanentes en la psique, es decir, son inscripciones vitalicias. La segunda definición la encontraremos en la página 95 y en ella se señala que la identificación es un concepto límite entre lo psíquico y lo social. Lo psíquico es lo social subjetivado. Como podrán apreciar, la primera parte de estas afirmaciones parafrasean la definición freudiana de la pulsión. Freud dice que la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo biológico y lo somático, y yo sostengo que la identificación es un concepto límite entre lo psíquico y lo social, con lo que estoy señalando la inextricable relación del sujeto con los otros. Es decir, no hay para el ser humano la posibilidad de una autonomía de la alteridad o de una autosuficiencia. El sujeto no es causa de sí mismo, sino de los efectos identificantes que los otros, la alteridad, lo han marcado. Más adelante, exactamente en la página 120, encontrarán otras 2 caracterizaciones que me parecen fundamentales. En primer lugar, que el concepto de identificación debería incluir un significado más entre los muchos que tiene, el del trabajo generativo que va realizando el infante durante la organización de su psique con los rasgos que le fueron transmitidos por sus objetos identificantes. Este es un aspecto que desarrollo también en este capítulo y que hace referencia a la teoría de la complejidad y de la autoorganización. Y por último, una cuarta caracterización, estas 4 definiciones deben verse articuladas entre sí, sostiene que la identificación sería un sistema de transporte de materia psíquica cuyo punto de partida está en el inconsciente de los otros y cuyo destino final sería la psique incipiente del infans. Con estas 4 caracterizaciones
creo haber logrado elevar la noción de identificación a la categoría de concepto metapsicológico. Para terminar y recapitulando un poco, diría que para la teoría de la estructuración subjetiva, la identificación. Para el trabajo clínico, la transformación subjetiva, es decir, transformar el conjunto de efectos que las identificaciones generaron, es decir, un nuevo aparato psíquico. No se puede analizar las identificaciones de manera aislada, una a una, sino a través de todo el conjunto de las marcas identificatorias para generar un retejido de esa trama psíquica que la identificación ha creado. Bien, esto es todo lo que quería decir respecto de la caracterización de la identificación estructurante. Estoy abierto al diálogo respecto de estas ideas y también abierto a vuestras críticas.